te voy a contar las mejores estrategias que puedes aplicar para vender tus activos al máximo precio posible junto a importantes métricas e indicadores que te van a servir para aumentar aún más tu convicción a la hora de vender. Buenas familia, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis súper bien y tal y como veis en el título, tal y como veis en la miniatura, os voy a contar estrategias para usar en este bull market, ya que es evidente que estamos ya hace tiempo en un bull market y aún quedan algunos meses para seguir disfrutando de estas ganancias, pero aquí es donde viene lo complicado, ya que durante el proceso del bear market o incluso ahora, pues oye, estás comprando, perfecto, tienes una estrategia de entrada, pero llegará un punto en que va a tocar vender. Y si quieres evitar lo que te pasó en el 2021 o al 95% de las personas que vivieron ese mercado alcista, es que para entrar debes tener una estrategia, pero para salirte también. Y aquí es donde viene lo complicado, ya que en un mercado alcista todo subes, todos son ganancias cada día, compras hoy y mañana estás en profit, altas rentabilidades y se te empieza a ir la cabeza, empiezas a sobreoperar y empiezas a pensarte que eres un dios y que esto nunca va a bajar porque es un superciclo, porque te han dicho que esta vez es distinto, porque las instituciones, todos son ciclos, todo sube y todo baja. Y esto lo que hace es que no puedas pensar de manera objetiva. ¿Y si sigue subiendo? Hostia, pues si vendo ahora y se hace otro por 3, nada, mejor me espero. O no, cuando llegue a este punto exacto vendo. Y aquí es cuando mucha gente palma dinero y yo me incluyo. Que yo perdí dinero en 2021 por seguir esto y dejarme llevar por las emociones. Y por eso estamos aquí, para aprender distintas estrategias, las cuales te van a permitir saber cuándo vender y también indicadores para ver un poco el momentum del mercado. Así que quédate que esto empieza. No sin antes recordarte que abajo en la descripción tenéis el enlace al grupo de Telegram gratuito, donde ahí te voy comentando distintas noticias, métricas, airdrops, compras, ventas, de todo. También estoy en contacto con vosotros y tenemos un chat general para ir hablando entre nosotros. Además de que ya que estás abajo puedes darle like y suscribirte si no lo estás para no perderte ningún otro vídeo que vaya a subir. Antes de irnos con las estrategias, algo que tienes que tener muy presente es tu mentalidad. Tienes que tener la cabeza fría y ser objetivo. Sé que va a costar vender, al final cuando todo sube es difícil soltar, ¿no? el billete verde, pero es importante que te mentalices de que en algún momento tienes que vender y que no pasa nada por no vender en el pico. Es muy difícil, casi improbable, y si lo haces alguna vez es por casualidad, que a mí me ha pasado, y no es porque sea Dios, es por pura casualidad. Es muy difícil vender en el último precio. ¿Cuánta gente consiguió vender en $69.000 en el all-time high de Bitcoin? Muy poca. Entonces es importante que tengas esa cabeza fría, oye, sé que esto no va a ocurrir, pero lo importante es que vendas en beneficio. Siempre digo, profit es profit. Que luego sigue subiendo, tú ya has hecho dinero. Y cuando tengas esa convicción de que tienes que irte, hazlo y te sientas y lo haces. Y ya está. Y lo que pase después es historia. Cabe destacar que también las estrategias que te comentaré a continuación van a depender mucho, primero, de tu persona, de tu riesgo como inversor, ya que puedes aplicar unas estrategias más conservadoras u otras más agresivas, también del market cap de la moneda, si son monedas de bajo riesgo, es decir, pues de poca capitalización o top 10, la estrategia puede que no se aplique de la misma manera en una criptomoneda que en otra, entonces quiero que tengas eso también presente. Y luego, también otro punto importante es que las estrategias pueden cambiar. Tú a lo mejor tienes un pensamiento acerca de una moneda o de la situación de mercado, pero puede que esto de un día para otro cambie radicalmente. Sabemos que esto es el mercado cripto, es una selva constantemente a la que te despistas 2 días, parece que han pasado 2 años de todo lo que ha salido nuevo. Entonces es importante de que al haber tantos cambios, tú también tienes que estar dispuesto a cambiar. Si tu previsión era más alcista o más bajista y por algún hecho, algún fenómeno, tanto del mercado como de ese activo en concreto, hace que te replantes la estrategia que habías planteado al principio, hazlo, porque no pasa nada por cambiarla, tanto si es a mejor o si es a peor. Y luego, además de las estrategias, también como te he comentado, te mencionaré algunos indicadores y métricas de Bitcoin que es importante que tengamos presentes, ya que en anteriores ciclos alcistas marcaron el tope del mercado y nos va a ir bien ir pues controlando estas métricas para saber cuándo salirnos o zonas, oye, interesantes para empezar a salirnos, ya que sabemos que Bitcoin a día de hoy determina cómo funciona el mercado de las altcoins. Dicho esto, primera estrategia, 50% out cuando la moneda se hace un por 2. Esta estrategia es una de las más tranquilas y más conservadoras, que implica que tú compras una moneda y cuando ha duplicado su precio, pongamos que tú la compras en 1 y llega a $2 por activo, lo que haces es retirar el 50% de tu inversión. Por lo tanto, lo que haces es recuperar tu inversión inicial y lo que dejas en esa moneda como activos es puros beneficios y ahí lo dejas que haga lo que tenga que pasar. De esta forma, recuperas inversión
inicial, entonces esta la puedes destinar a otras criptomonedas y reduces el riesgo por completo, ya que si se va para arriba son beneficios sobre beneficios y si se va a algo guano, si se va a cero, no habrá pasado nada porque tu inversión inicial no la habrás perdido. Esto sobre todo se utiliza para monedas de muy baja capitalización, que puede ocurrir de todo, o sea, un día están en 1.000.000 y al día siguiente están en 0 o al día siguiente están en 10 millones. Entonces de esta forma lo que haces es cubrirte rápidamente para coger esa inversión y ponerla en otro lado. Y como he comentado, esto lo haría con monedas de baja capitalización donde el riesgo es más elevado y no lo haría en monedas de alta capitalización como por ejemplo Ethereum, Hedera o cualquier otra top 10, 20, 30 de market cap, ya que al final el potencial de subida no es tan elevado y retirar el 50% de la inversión cuando lleva un por 2 me parece que no es óptimo. La segunda estrategia es rotar beneficios entre criptomonedas. Lo normal es que cuando tú compras una moneda y luego sube, la vendas y pases y materialices esos beneficios en USDT, es decir, en moneda estable o en euros, es decir, que lo retires a tu banco. Lo que hace mucha gente, y esto sí que la recomiendo que se haga para gente con algo más de experiencia, es que se rote entre criptomonedas. Es decir, imagínate que tú ahora mismo tienes Ethereum y Pepe. Te pongo un ejemplo, ¿de acuerdo? Y Pepe ahora mismo se ha disparado, se ha hecho un por 10. Tú lo que harías es, en vez de rotar los beneficios de Pepe a stablecoins, es decir, lo retiro todo y me lo llevo a stablecoin y de ahí y no fluctúa, dices, vale, ahora Pepe ha subido, pero yo creo que ahora le toca el momento a Ethereum. Entonces lo que hago es todos los beneficios, en vez de pasarlos a stablecoin, los paso a Ethereum esperando el momentum de Ethereum para que luego posteriormente suba, suponiendo que suba, obvio. Este tipo de rotaciones, aunque te he puesto un ejemplo bastante random, se suele usar en dos ocasiones particulares. La primera, entre la misma narrativa. Imagínate que ahora mismo el gaming está explotando y tú tienes Mavia y Mavia lo ha petado y tú no tienes Pixel y Pixel de momento no ha salido de su zona, está ahí acumulando, pero consideras que como la narrativa de gaming está explotando, tarde o temprano lo va a hacer Pixel como lo han hecho las demás. Entonces lo que haces es, oye, me ha subido Mavia, retiro profits o el total de Mavia y lo roto completamente a Pixel, esperando que, siguiendo la narrativa de gaming, Pixel tarde o temprano siga el movimiento que han hecho sus compañeras. Y el segundo caso donde es más común ver esto es rotación entre narrativas. Acabamos de ver en la misma narrativa, pero luego imagínate que ahora mismo pues también lo está petando el gaming y dices, vale, ¿cuáles son las tendencias que hay actualmente? Gaming, IA, etcétera. Y han petado 3 de 4 y te queda la inteligencia artificial. Pues oye, tú puedes plantear, vale, siguiendo esto, pum, pum, o sea, haces un análisis, o sea, no es cuestión de te chupas el dedo y dices a ver por dónde me va a salir, sino que haces un análisis y determinas, vale, pues yo creo que ahora, tarde o temprano, va a petar la IA por A, B y C. Rotas los profits de gaming y lo rotas a la narrativa de ella que aún está como pausada. ¿Y por qué comento el tema de rotación entre narrativas? Porque normalmente el dinero siempre acaba fluyendo de un lado a otro. Entonces, si se va a un lado y luego va a otro, puedes encontrar, si esto ya ha ocurrido más veces, puedes encontrar un patrón. Y esto te lo cuento porque Hasaka, que si no lo sigues y ya estás tardando, te muestra la diferencia de aumento de precios en una misma temporalidad entre las monedas meme, Bonk, Floki, Pepe, etcétera, con las monedas de inteligencia artificial. Fijaros que cuando empezaron a subir las monedas meme, ¿qué pasó con las monedas de inteligencia artificial? Empezaron a bajar. Y esto, cuando ocurre en más ocasiones, puedes llegar a entender y a llegar a la conclusión de que, oye, el dinero está rotando de un sitio a otro. Si tú lo sabes detectar, tienes estos indicadores, lo que te permite es avanzarte a ese movimiento y decir, ok, me monto a la narrativa de memes, cojo profits y lo llevo a la narrativa de inteligencia artificial que casualmente, oye, me fijo en CoinMarketCap de que todos los memes están subiendo, pero las de IA están bajando. Entonces puedes llegar a la conclusión de que hay esa rotación de beneficios, ¿no? Cuando sube una, la gente recoge profits y se va a la otra narrativa. Pues tú puedes hacer lo mismo. La tercera estrategia es siempre deja una moonback. En este caso, esta estrategia es complementaria a las que estamos viendo y veremos a continuación, que consiste en dejar siempre una pequeña bolsa de lo que ventas. Me explico. Si tú compras una moneda y se hace un por 5, en vez de retirar el 100% del capital, lo que siempre se dice es dejar una pequeña bolsa, un 5 o un 10% del total, en el activo para seguir expuesto en caso de que siga subiendo. De esta manera, imagínate que tú, pues oye, lleva un por 5, pero al final acabas haciéndose un por 10 más. En vez de perderte toda esta subida, dejas esa pequeña exposición que a ti no te supone demasiado porque ya has recogido suficiente profit, dejas ahí un pequeño porcentaje para seguir expuesto y aprovecharte de esa posterior subida. Y también que si, oye, el precio en vez de ir para arriba va para abajo, tienes esa pequeña exposición que no te supone un dolor de cabeza y que en cualquier momento puedes vender y que no dirás, vale, pues en vez de hacer un por 5 me echo un por 3. No, porque realmente el porcentaje era muy pequeño y no supone una gran caída en tu totalidad. La cuarta estrategia es buy the rumor, sell the news. Y esto, el claro ejemplo que tenemos es el de Sauce, el DEX principal del ecosistema de Dera. Esta oportunidad ya os la compartí por Telegram y os la compartí por Instagram,
la cual me llegó un rumor de que este activo iba a ser listado próximamente en un exchange centralizado Tier 1, pues de los más grandes que hay. Y actualmente solo está listado en MEXC. Pues ¿qué hice yo? Aprovecharme. Como esta noticia muy poca gente la conoce, lo que hice fue comprar Sauce cuando me llegó el rumor y entonces estoy esperando a que una vez se liste o se haga el anuncio de ese listamiento, lo que voy a hacer es vender el activo. Entonces lo que estoy aprovechando es compro cuando nadie lo sabe o cuando hay el rumor, cuando se da la noticia vendo, ya que siempre se da una mecha hacia arriba de forma momentánea, recojo beneficios y me voy a otra cosa. Y la quinta y última estrategia es hacer un DCA out. Igual que haces un DCA a la hora de entrar, ¿por qué no hacerlo a la hora de la salida? Esto te permite que conforme el activo va subiendo, tú también vas retirando beneficios y así de esta forma vas reduciendo exposición al mercado y vas reduciendo riesgos conforme el profit va aumentando. En vez de jugártela todo a una sola carta de vendo el 100% ahora o vendo el 90% con la Mumba KI o vendo el 50%, dices, vale, pues cada X cantidad de profit que yo genere, reduzco X porcentaje de mi exposición a ese activo. Evidentemente los porcentajes de subida y los porcentajes de retiro van a depender del potencial de subida que tenga ese activo. Me explico. Una moneda que tiene 20 millones de market cap, como por ejemplo sería OTK, puedes decir, vale, pues por cada por 3 que haga esta moneda, voy a reducir un 20% de mi exposición al activo. Es decir, voy a vender un 20% de los OTK que tengo. Y cuando lleves un por 15 ya estará retirado al 100%. Y la media creo que sería de un por 9, o sea que no está nada mal. Esto puedes plantearlo de la siguiente manera porque son monedas de baja capitalización y tienen ese potencial de subida. Pero claro, un por 15 no lo puedes plantear ahora mismo en Cardano o cualquier moneda del top 10, top 20, porque claro, hacerse un por 15 con la capitalización que tienen actualmente, algo muy tocho tendría que ocurrir para que esto sucediera y es bastante improbable. Entonces tienes que reducir, oye, vale, estoy en Cardano. Creo que a lo mejor, teniendo en cuenta el potencial, puede hacerse un por 3, un por 4. Pues entonces calibras el DCA out en base al potencial que tiene ese activo. Aquí el tema para poder un poco calcular esa probabilidad de subida, que al final nunca la sabremos. Yo te he dicho OTK un por 15. No estoy diciendo que se vaya a hacer un por 15, no soy adivino. Simplemente me baso en, ¿tiene bajo market cap? Sí. ¿Narrativa potente? Sí. ¿Hay proyectos que tienen más capitalización que OTK y que son peores o similares? Sí. Entonces, cogiendo estas tres, digo, ¿es probable que se haga un por 15? Sí. Entonces, calculo el DC out en base a ello. Lo que he dicho antes, me adapto. Si me de un por 15 se hace un por 10 o esta noticia afecta de forma negativa o de forma positiva, pues voy a recalcular la estrategia, evidentemente. O si veo que el mercado, con los indicadores que te voy a comentar a continuación, veo que le queda muy poco y yo llevo un por 9, hostia, no voy a esperar a un por 15. Sinceramente voy a proteger la operación. Por eso os digo que son estrategias pero no son estáticas y tienes que estar constantemente en el mercado, tanto de lo que es la macro, Bitcoin o del mercado en general, de la economía, como también de la moneda que tú estás llevando en cartera. O sea, tú no puedes olvidarte porque un día le pasa cualquier cosa y se desploma y no entiendes el por qué. Finalmente te voy a mostrar algunos indicadores en Bitcoin que hay que revisar de manera constante, ya que en anteriores ciclos alcistas estos indicadores marcaron el tope de forma clara, así que creo que es interesante que los conozcamos. Y también importante de que estas métricas, estos indicadores tienen que verse de forma conjunta, no puedes sacar una conclusión solo viendo uno, sino que tienes que coger el global. Junto a estas métricas tienes que sumarle indicadores como el social, el mediático, el sentimiento de mercado, etc. Os recuerdo que todos estos indicadores que veréis a continuación los podéis ver en CryptoQuant, que es una herramienta de on-chain gratuita, tiene su parte gratuita y su parte de pago, y os podéis registrar de forma gratuita desde el enlace de la descripción. El primer indicador es el supply in profit en porcentaje, que te indica el porcentaje de los bitcoins existentes que están en beneficios respecto al momento que se compraron. Y fijaros cómo en momentos bajistas del mercado el porcentaje es inferior al 50%, y ahí te marca un poco los mínimos del mercado, entre el 60 y el 45% son momentos interesantes y que te marcan mínimos, por lo tanto momentos interesantes de compra. Pero cuando el indicador te muestra que el supply in profit está por encima del 90%, como estamos actualmente y como estuvimos tanto en el primer ciclo alcista, el primer momento alcista del 2021 y en el segundo, y también en 2017, fijaos que estamos por encima del 90%, estas zonas son buenos momentos de venta. El segundo indicador es el MVRV, que se consigue este indicador dividiendo la capitalización de mercado de Bitcoin por la capitalización realizada, que en vez de coger el precio actual por los Bitcoins que hay, te coge el precio medio de compra de los titulares de Bitcoin existentes. Y este indicador lo que te permite, el resultado, te permite ver si
activo está infravalorado o está sobrevalorado. Y fijaros como cuando el indicador, que es el azul, está por encima de los 3.7, que es la línea esta discontinua roja, te marca que el activo está bastante sobrevalorado y que podrían ser buenas zonas de venta, como aquí te marca perfectamente en el primer ciclo alcista, el primer rally alcista de 2021, y también como te lo marca en el rally alcista, el mercado alcista del 2017. Y viceversa, cuando está por debajo de 1 el MVRV significa que está infravalorado y que son buenos momentos de compra. El tercer indicador es el Realized Cap 8 Age Bands, que lo que hace es, como hemos visto en el MVRV, no te coge el precio actual de Bitcoin, sino te coge el precio último en el cual se movieron esos Bitcoins, que también se llama Market Cap realizado o Realized Cap. La principal diferencia entre el Realized Cap y el Market Cap es que este último coge todas las monedas que hay en Bitcoin por igual al precio que está actualmente, pero el Realized Cap coge únicamente y les da un peso en función del último movimiento que tuvieron, en qué precio tuvieron el último movimiento, y les da un valor proporcional. Lo que hace el Realized Cap es reducir el impacto que tienen en esta métrica las monedas latentes o que hace muchos años que no se mueven, y entonces cuando una moneda que lleva ahí latente muchísimo tiempo, es decir, que hace mucho que no se movió o que el último precio que se movió es muy barato en comparación al actual, lo que hace es que aumenta significativamente el Realized Cap, ya que pues, hay un gran diferencial entre el último precio versus el precio actual y viceversa. Este indicador lo que hace es dividirte por temporalidades según el tiempo que esos bitcoins lleven sin moverse. Cuando esos bitcoins de hace mucho tiempo holdeados empiezan a moverse, se cambian de temporalidad a la más reciente, y por eso hay un incremento en el Realized Cap, ya que tienen como hemos comentado, tienen un mayor impacto en el precio debido a que hace mucho tiempo que fueron compradas. ¿Y qué pasa en un ciclo alcista? Que las 8 más antiguas, entre estas estoy cogiendo entre 6 meses y 2 años, empiezan a reducirse. Fijaros que conforme va subiendo el precio y estamos llegando a máximos tanto aquí como aquí, fijaros como las 8 más antiguas empiezan a disminuir. ¿Por qué? Porque esos bitcoins empiezan a moverse y por ende se puede llegar a entender de que se mueven para vender, y lo que hacen es, estas 8 antiguas pasan a ser recientes. ¿Y qué ocurre con las recientes? Veámoslo. Si cogemos tanto las 8 de recién creación hasta la de 3 meses, fijaros cómo ocurre exactamente lo contrario, que en mercados y en picos del mercado alcista incrementan. Por tanto, vemos una divergencia entre las 8 antiguas y las 8 nuevas. ¿Por qué? Por lo que hemos comentado, porque fluye el dinero antiguo, el hold, se mueven los bitcoins para vender y por tanto incrementan las 8 más recientes, pero también hay que tener en cuenta que entra mucho más retail al mercado, por lo tanto son billeteras y huchos de nueva creación, y también impactan en que haya un aumento significativo de estas 8 más recientes. Entonces, ¿qué tenemos que valorar de este indicador? Que cuando las 8 de entre un día y una semana están por encima del 20% y cuando las 8 de entre una semana y un mes están por encima del 30%, tanto como vemos en este ciclo como en este, serían, si combinamos ambos, y luego también vemos una bajada de las 8 de entre 6 meses y 2 años, que vemos que empiezan a decaer, podría ser un indicador de que se está acercando el tope del ciclo. Y finalmente hay que tener en cuenta los indicadores del ETF de Bitcoin, ya que de hoy tienen un gran impacto en el mercado y hay que seguirlos de cerca, ya que son las grandes instituciones y el volumen que mueven no es poco. Entonces tenemos este indicador que es el Daily Change in Total Bitcoin Holdings, de los holds que tienen los ETFs de Bitcoin, pues cuando están cambiando, si a positivo o a negativo, y hay que ir mirando que ahora mismo el flujo es claramente positivo. Los únicos que venden son Grayscale y alguno puntualmente, pero fijaros que es muy poco el porcentaje, fijaros que todo lo que se vende es de GBTC, de Grayscale. Entonces es interesante ir viendo si en algún momento esto empieza a cambiar y en vez de que sean cambios positivos, empiezan a ser cambios negativos. Y hasta aquí el vídeo, familia, espero que os haya gustado y sobre todo que os haya servido. Considero que es un vídeo bastante completo, así que bueno, si me he dejado cualquier cosa o consideráis que hay alguna estrategia que vale la pena valorar, dejadla en comentarios. También si os ha molado, dale like y suscribiros si no lo estáis, y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.